Hola a todos y sean bienvenidos al canal de TechNet. En este video les voy a mostrar a cómo descargar e instalar Office 2025 de manera legal y segura desde la página oficial de Microsoft. Mi objetivo es que puedan tener este software de manera legítima, sin recurrir a versiones no oficiales o no autorizadas que podrían poner en riesgo nuestro computador. Bueno, mi nombre es Alejandro y comencemos. Bueno, en este caso lo primero que vamos a hacer es irnos al apartado de buscar y aquí vamos a escribir agregar o quitar programas. Esto lo vamos a hacer para desinstalar cualquier otro paquete que tengamos aquí instalado y así no interfiera con su instalación. Le damos aquí arriba en la opción de programas y características y aquí vamos a buscar cualquier otro paquete de Office que tengamos ya instalado y simplemente lo que hacemos es darle clic derecho, desinstalar programa y únicamente lo que hacemos es desinstalarlo por completo. Si nos pide que reiniciemos nuestro computador, simplemente lo reiniciamos y continuamos siguiendo el proceso de instalación en este video. Ahora en nuestro navegador vamos a escribir implementación de Office LTCC 2024 e ingresamos al primer link oficial de Microsoft. Una vez en esta página oficial de Microsoft, como podemos observar, es un foro oficial totalmente legal. Vamos a bajar un poquito y vamos a ver esta parte que dice descargar la herramienta de implementación de Office. Aquí vamos a seleccionar este link, vamos a darle clic derecho, abrir enlace en una pestaña nueva. Nos va a llevar a esta página y aquí damos clic en el cuadrito azul. Una vez bajado, vamos a abrir el archivo en la carpeta contenedora. Una vez aquí, le damos clic derecho y abrir. Una vez abierto nos va a salir este cuadro de diálogo y simplemente lo que hacemos es seleccionar esta palomita y le damos en continuar. Aquí vamos a seleccionar escritorio para que sea más rápida la búsqueda de este archivo. Vemos que el proceso se completó exitosamente. Ahora vamos a irnos al escritorio a buscar el archivo que en este caso descomprimimos. Aquí está el archivo que descomprimimos anteriormente. Voy a arrastrarlo por acá y ahora voy a darle clic derecho a la pantalla y voy a crear una nueva carpeta. El nombre de la carpeta lo pueden poner ustedes al que les guste. En mi caso voy a poner simplemente Office y voy a arrastrar el archivo que estaba descomprimido hacia esta carpeta nueva que acabamos de crear. Una vez hecho esto, nuevamente vamos a ingresar a nuestro navegador y aquí simplemente cerramos esta pestaña. Seguimos en el foro oficial de Microsoft y vamos a bajar un poquito hasta este recuadro que es un poco como un color verdecito claro, donde dice use la herramienta de personalización de Office. Le damos clic derecho, abrir en una pestaña nueva. Nos va a llevar a esta página donde nos indica que debemos de seleccionar la arquitectura que posee nuestro computador. Si no sabemos qué tipo de arquitectura posee nuestro computador, vamos a irnos aquí abajo en la esquina en el logo de Windows y le damos clic derecho y buscamos la opción de sistema. Esto nos va a abrir automáticamente las especificaciones de nuestro equipo, donde nos vamos a enfocar solamente en el tipo de sistema. Menciona que este sistema operativo de 64 bits es un procesador basado en 64 bits. En mi caso, en tu caso puede variar del tipo de procesador que tengas. Una vez seleccionado esto, vamos a bajar y aquí vamos a seleccionar el producto. En este caso, la versión más actual es la del 2024. Prácticamente servirían para todo el 2025 y del resto de los años que continúan, hasta que saquen obviamente una versión nueva. Vamos a seleccionar el Professional Plus 2024 y aquí en la parte de vicio y project podemos seleccionarlo si en tal caso lo necesitamos. En mi caso yo no voy a necesitar ni tampoco el vicio ni tampoco lo que viene siendo el project. Una vez seleccionado, vamos a seguir bajando y aquí vamos a poder escoger los programas que en este caso sean de más utilidad. Aquí, como podemos observar, están todos los nombres. En mi caso únicamente voy a seleccionar 3, los cuales son los programas más básicos. Y ahora le doy en siguiente. Una vez aquí nos va a pedir que seleccionemos el idioma. Les voy a recomendar que siempre seleccionen Español España Internacional. Vamos a seguir bajando al recuadro azul y le damos siguiente. Luego siguiente, siguiente, nuevamente siguiente y por último siguiente. Bajamos y le damos en finalizar. Una vez aquí le vamos a dar donde dice exportar. Aquí chicos vamos a seleccionar donde dice formatos de Office OpenXML, que viene siendo la segunda opción. Vamos a bajar y le damos en aceptar. Una vez aquí palomeamos esta casillita. Una vez aquí en este cuadro de nombre del archivo, vamos a escribir la siguiente palabra que de igual manera se las estaré dejando en pantalla.
Una vez hecho esto, le damos donde dice exportar y vemos que se habrá bajado. Vamos a seleccionar el archivo en la carpeta contenedora y nos va a redireccionar hacia las descargas. Este archivo lo vamos a arrastrar hacia nuestro escritorio y una vez en nuestro escritorio lo vamos a arrastrar ahora hacia la carpeta que anteriormente habíamos creado llamada Office. Ahora vamos a comparar que la extensión de los archivos sea la correcta. En este caso no me aparece la extensión, vamos a irnos a la parte de vista y por último seleccionamos la opción que dice extensiones de nombre de archivo. Vemos ahora que se nos va a mostrar la extensión de cada uno de los archivos. Comprobamos que sea la misma. Luego de esto vamos a abrir nuestro CMD y le damos en ejecutar como administrador. Y aquí vamos a escribir la palabra cd espacio y ahora vamos a copiar la dirección de búsqueda de nuestros archivos. Seleccionamos aquí, le damos clic derecho, copiar. Luego abrimos nuestro CMD con la palabra que ya habíamos escrito ahí, cd espacio, y damos control V para pegar lo que habíamos copiado y apretamos enter. Una vez aquí ya estamos dentro de la ubicación de los archivos. Luego de esto abrimos el foro de Microsoft nuevamente y cerramos esta pestaña. Una vez aquí vamos a bajar un poquito hasta ubicarnos en la parte donde dice instalar. Si nos topamos con esta parte que dice descarga, vamos a ignorarla por completo, vamos a seguir bajando un poquito y si nos sirve de ayuda nos podemos guiar que es arriba de este cuadro color púrpura que dice instalar. Aquí vamos a copiar esto y vamos a entrar nuevamente a nuestro CMD y aquí vamos a pegar con control V. Y por último le damos enter. Y ahora vemos que se estará iniciando la carga del implementador de Microsoft Office. Aquí simplemente lo que nos tocará es esperar pacientemente hasta que se descargue por completo el software oficial de la página de Microsoft. Una vez finalizada la instalación le damos en cerrar y ya podremos cerrar absolutamente todo lo que tengamos abierto. Ahora en este caso voy a abrir la aplicación de Word para ver cómo me va. Una vez abierto podemos observar que en este caso el programa o suite de Word está funcionando perfectamente sin ningún inconveniente. Podemos testearlo, en este caso voy a comprobarlo un poquito para que ustedes puedan observar que el programa no contiene ningún tipo de error y que todo fue descargado legalmente desde la web oficial o el foro oficial de Microsoft. Y bueno chicos, espero que este video tutorial te haya servido de gran utilidad. Agradecería mucho que le dieras un buen like a este video y te suscribieras al canal. De esta manera podrás apoyarme para seguir motivado a seguir subiendo más videos. De mi parte, hasta aquí yo me quedo, mi nombre es Alejandro y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.